Bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a hablar del caso Dreyfus. A finales del siglo XIX se inició en Francia un juicio de alto perfil contra el capitán del ejército francés Alfred Dreyfus. Fue acusado de espiar para Alemania y de transmitir información secreta sobre la artillería francesa. Sin embargo, determinadas circunstancias del caso obligaron a la sociedad a dudar de su culpabilidad. Francia se dividió en dos bandos, los que consideraban a Dreyfus un espía y los que creían que había sido calumniado. Alfred Dreyfus era originario de Alsacia y provenía de una familia judía adinerada. En Francia, a finales del siglo XIX, los sentimientos antisemitas eran muy fuertes, y los orígenes de Dreyfus jugaron en su contra durante el proceso. Todo comenzó cuando cierta carta anónima cayó en manos de la contrainteligencia militar francesa. Estaba dirigida al teniente coronel alemán Schwarzenpoppen. El autor de la carta ofreció a Schwarzenpoppen sus servicios como espía a favor de Alemania en contra de Francia. En particular brindó algunos detalles sobre el plan de movilización. Habiendo interceptado accidentalmente esta carta, la inteligencia francesa inmediatamente comenzó a buscar a su autor. 6 oficiales franceses tuvieron acceso a la información secreta contenida en la carta secreta. Tras examinar su letra, se identificó al culpable. Era el joven capitán Alfred Dreyfus. Dreyfus era un oficial trabajador que desempeñaba con celo sus deberes oficiales. Sin embargo, su carácter era difícil y mantuvo amistad con pocos militares más. Se opuso firmemente a los cargos que se le imputaban, insistiendo en su inocencia. Mientras tanto, la sociedad, liderada por las estructuras militares francesas y la prensa, se inclinaba a culpar al joven capitán. Aquí es donde jugó un papel importante su origen judío. Incluso durante el juicio, la prensa escribió sobre la traición a su patria como un hecho consumado. Los antisemitas utilizaron activamente el asunto Dreyfus con fines propagandísticos. En 1895 el tribunal tomó una decisión. Alfred Dreyfus fue declarado culpable. Podría haber enfrentado la pena de muerte, pero en ese momento en Francia la ejecución fue abolida por razones políticas. Esto salvó al oficial de la muerte. Pero fue degradado públicamente y condenado a trabajos forzados de por vida en el exilio, en una de las islas de la Guayana francesa, la Isla del Diablo. Mientras tanto, en 1896 apareció nueva información sobre el caso. La sospecha de espionaje para Alemania recayó en otro oficial francés, el mayor Esteranchi. Sin dinero, pero acostumbrado a vivir a lo grande, se sospechaba que este oficial pudo utilizar el espionaje como ingreso adicional. El jefe de inteligencia, Georges Picquart, encontró pruebas contra Esteranchi y estableció que fue él quien realmente escribió la carta anónima y el primer examen de escritura que acusaba a Dreyfus fue falsificado. Sin embargo, las autoridades militares no hicieron caso de esta información. Era mucho más fácil acusar de traición a un judío que al noble oficial Esteranchi. El propio Picquart fue degradado y Dreyfus siguió languideciendo en trabajos forzados. El asunto Dreyfus recibió amplia resonancia a medida que la información sobre él se filtraba a la sociedad. En 1897, el ya famoso escritor Émile Zola envió a la prensa una carta titulada Yo acuso.
En esa carta Zola defendió a Dreyfus y acusó al gobierno francés de antisemitismo. Después de este artículo, el interés por el caso Dreyfus se disparó. Toda la sociedad francesa estaba dividida en dos bandos, los que defendían la inocencia del capitán Dreyfus y los que lo consideraban culpable. Entre los que consideraban a Dreyfus culpable se encontraban ministros de guerra, el Estado Mayor y nacionalistas, especialmente aquellos que apoyaban el antisemitismo. Entre los que consideraban al capitán Dreyfus culpable estaban el escritor Julio Verne y los pintores Henri Matisse, Edgar Degas y Paul Cézanne. El segundo bando incluía a quienes creían en la inocencia de Dreyfus y valoraban la idea de equidad y justicia por encima de todo. Estaba formado principalmente por radicales y socialistas. Entre los que defendían la inocencia del capitán Dreyfus estaban el escritor Marcel Proust, los pintores Claude Monet y Camille Pissarro y la actriz Sarah Bernhardt. La división afectó a casi todos los sectores de la sociedad. Los miembros de una familia podían comunicarse pacíficamente en una cena familiar y al minuto siguiente discutir acaloradamente gritando insultos y solo porque alguien en la mesa accidentalmente dejó caer el nombre de Dreyfus. Amigos de toda la vida se convirtieron en oponentes irreconciliables. Esta resonancia llevó a un reexamen del asunto Dreyfus. Sin embargo, nuevamente fue declarado culpable. El tribunal acordó indultar a Dreyfus y reducir la pena de trabajos forzados de cadena perpetua a una pena de 10 años de cárcel. Los jueces citaron circunstancias atenuantes como motivo, pero no se molestaron en decir cuáles eran esas circunstancias. Esta medida, a medias, volvió a provocar malestar en la sociedad. La gente creía que si no era culpable, entonces debería ser absuelto y puesto en libertad, y si era culpable, entonces no había razón para reducir la sentencia. Todo esto llevó a que en 1903 el caso comenzara a ser revisado nuevamente, después de un recurso de casación del propio Dreyfus. El juicio se prolongó durante otros 3 largos años. Surgió mucha información nueva, incluidas cartas falsificadas que supuestamente incriminaron a Dreyfus. El propio teniente coronel alemán Schwarzenpoppen, a quien estaba dirigida la carta anónima de espía, declaró oficialmente que nunca había tratado con Dreyfus, y el mayor Esteranchi le transmitió información secreta. La culpa de Esteranchi poco a poco se hizo evidente para todos. Finalmente, en 1906, Alfred Dreyfus fue oficialmente absuelto y devuelto a Francia. Fue reintegrado al servicio militar. Pero su salud se vio minada por el duro trabajo y pronto se jubiló. Sin embargo, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, regresó al ejército, ascendió al rango de teniente coronel y recibió la Orden de la Legión de Honor. Dreyfus murió en París en 1935. Pero ¿qué pasó con el verdadero culpable, el mayor Esteranchi? Cuando surgieron pruebas de su culpabilidad, se celebró un juicio militar a puerta cerrada, en el que fue absuelto. Esto fue en 1898. Casi inmediatamente después de esto partió hacia el Reino Unido, donde vivió hasta su muerte en 1923. Aquí finaliza este vídeo, gracias por haberlo visto y nos vemos en mi próximo vídeo.